¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Red de Excelencia en Ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera serie de Martes de Ciberseguridad en CiberLac. Nos complace mucho contar con su participación nuevamente, ya que este es el tercer año en el que organizamos esta serie de webinars que tienen por objetivo comunicar y difundir temas sobre ciberseguridad que son de gran relevancia para la región. Hemos tenido la participación de ponentes con reconocida trayectoria y en esta ocasión no será la excepción. Lamentablemente, uno de nuestros ponentes, Ricardo Alday, no podrá acompañarnos por cuestiones de salud, así que le deseamos a Ricardo una pronta recuperación. Y bueno, antes de comenzar con el evento, me gustaría recordarles que tenemos el servicio de interpretación simultánea a inglés y portugués, por lo que pueden seleccionar el idioma de su preferencia en el menú de la aplicación y que podrán enviarnos sus comentarios y sus preguntas a lo largo del evento en la opción de preguntas y respuestas también. Sin más, cedo la palabra a Patricia Prandini, quien ha sido recientemente seleccionada como presidenta de la Red de Excelencia en Ciberseguridad de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Es un placer para mí estar aquí en esta tercera edición, como les explicó recién Liliana, de los martes de la ciberseguridad. Y bueno, darles la bienvenida también en nombre de CiberLac, esta red de universidades y centros de investigación, esta red de excelencia, ¿no es cierto?, conformada por universidades y centros de investigación de Latinoamérica y el Caribe, que tiene por objetivo justamente desarrollar mayores capacidades en el plano de la ciberseguridad, especialmente en lo que respecta a capital humano. Saben que en el mundo hay un déficit de profesionales en ciberseguridad y cuando hablo de profesionales no me refiero únicamente a técnicos y creo que esto va a quedar muy bien presentado en la reunión de hoy, en el encuentro de hoy a través de Alana. Pero bueno, respecto al tema de capital humano, a investigación y a todo lo que es innovación, ¿no? Que cuenta además con este valor que le aporta el Banco Interamericano de Desarrollo como actividad, como digamos, como entidad impulsora y de coordinación, digamos, y de articulación en todo lo que se refiere a estos temas. Entonces, sin más, le voy a devolver la palabra a Liliana. Sin antes comentar que tengo el placer de conocer a Lana desde hace muchos años y de conocer sus capacidades, tanto en el campo de la diplomacia, digamos, como en el campo de la ciberseguridad y ciberdefensa, que son muchas más de las que ella les va a demostrar. Créanme que son muchas más. Así que bueno, bienvenida y ojalá puedan disfrutar de la presentación. Liliana. Sí, gracias, Patricia. Y bueno, yo les voy a dar una muy breve semblanza sobre Alana Lomónaco Busto. Ella es licenciada en Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Tiene un máster en Relaciones y Negociaciones Económicas Internacionales por la Universidad de San Andrés, Universidad de Barcelona. Ha sido responsable de la agenda multilateral y regional con ONU Mujeres. También ha sido responsable de temas de ciberseguridad, ciberdelito, inteligencia artificial en la Dirección de Seguridad Humana, Innovación y Asuntos Digitales. Ha sido jefa de la sección económica y comercial en la Embajada de la República Argentina en Egipto y actualmente es cónsul general de Argentina en Atlanta. Bienvenida, Lana, muchas gracias por tu presencia. Bueno, muchísimas gracias. Primeramente quiero agradecer a CiberLac por esta invitación. Gracias, Patricia, y felicitaciones por tu elección como presidenta. Me alegra mucho, te felicito y sé que haces un trabajo espectacular en todos los ámbitos, así que en este también va a ser así. Gracias, Liliana, gracias a todo el equipo técnico. Para mí participar en este webinar es un ejercicio muy lindo, es un gusto y un honor. Y, y de alguna manera quiero contarles un poquito en qué calidad voy a compartir con ustedes algunas ideas hoy. Este es un tema que a mí me apasiona, el tema de la ciberdiplomacia. Y hace un tiempo, como comentó Liliana, que yo no estoy trabajando en la dirección de seguridad humana, asuntos digitales de la Cancillería, con lo cual eh, tengo cierta distancia temática, tengo cierta distancia temporal con el tema, así que esta oportunidad de conversar con ustedes hoy sobre este tema me lleva a revincularme
con un tema que a mí me apasiona, y que de alguna manera estudié en profundidad, además de mi rol en esa dirección, en la Cancillería, porque nosotros en un determinado momento de nuestra carrera tenemos que realizar un trabajo de tesis, es un requisito para nuestro ascenso, y yo elegí justamente el tema de la ciberdiplomacia. Entonces lo estudié con mayor profundidad, y estos trabajos que hacemos no son trabajos puramente académicos, sino que lo que se espera es que tengamos alguna serie de recomendaciones prácticas. Entonces, yo desde ese lugar es que hoy les quiero compartir algunas ideas en calidad personal. No estoy representando ni a la Cancillería Argentina, ni en este caso estoy hablando como cónsul general en Atlanta, sino como una persona que estudió el tema, que tuvo la oportunidad de trabajar con estas cuestiones, y bueno, gracias a eso la conocí a Patricia y a muchas otras personas muy, muy valiosas que abordan esta temática tanto en Argentina como en otros países de América Latina. Dicho esto, quería contarles, bueno, ya lo dijimos, hay en la Cancillería un área que lleva estas cuestiones y que tiene el pulso de lo que son las negociaciones actuales. Es una agenda que ha crecido mucho. Así que bueno, yo esos detalles, la verdad que me los pierdo, no les puedo mentir, no los estoy viviendo día a día. Pero sí las reflexiones que han surgido a partir de este estudio. Y ahí me gustaría arrancar un poquito con qué es la ciberdiplomacia, o sea, qué es y qué no es, porque todavía necesitamos hacer algunas aclaraciones, porque claramente el impacto de la revolución digital se ha visto en todos los ámbitos de la vida, a nivel individual, a nivel organizacional, a nivel social. Estamos atravesados por lo digital cotidianamente y todavía tratando de entender las consecuencias. Esto mismo también sucede en la política exterior. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos tenido un impacto muy evidente, que ha sido el uso de lo digital como herramienta, ¿sí? Que con distintas velocidades, las distintas cancillerías del mundo nos vamos adaptando, y podemos verlo, por ejemplo, en el uso de redes sociales para propósitos tradicionales de la diplomacia, como la comunicación con ciertos públicos de interés, como, bueno, transmitir un poco los valores de nuestro país o distintas cuestiones. O sea, lo digital como herramienta. Podemos hoy en día, diría, bueno, obviamente esto que estamos haciendo, tener una reunión a través de una plataforma digital, y durante la pandemia se han negociado muchas cosas a nivel Naciones Unidas gracias a digamos, a través del uso de plataformas digitales, como Zoom y otras. Hoy podríamos pensar también en el uso de inteligencia artificial, o sea, seguramente muchos de nosotros estamos usando ChatGPT para que nos ayuden algo o para ver qué nos dice, y digamos, todo esto está bien y existe, y es una de las manifestaciones del impacto de la revolución digital sobre la política exterior y la diplomacia. Pero a veces lo que nos ha pasado y lo que nos cuesta más es también entender que lo digital, el ciberespacio, son nuevos ámbitos de acción, nuevos objetos de acción de la diplomacia, donde lo que es la herramienta es la diplomacia y donde lo que es el objeto es el ciberespacio. Me refiero a la necesidad de entender los impactos y las interacciones que existen entre lo digital y los intereses nacionales, los valores nacionales, los objetivos tradicionales de política exterior, como puede ser la defensa de la soberanía, la defensa de los intereses de los nacionales, la promoción de oportunidades de desarrollo económico. Todas estas cuestiones, lo que, vamos, lo que generan es que tengamos un nuevo ambiente sobre el cual queremos generar esquemas de gobernanza, sobre el cual se proyectan valores, se proyectan intereses. Es decir, pasamos de ver lo digital como una herramienta o incluso como un ámbito puramente técnico a
tratar de comprender cuáles son los impactos, cuáles son las consecuencias y cuáles son nuestras capacidades como estados de incidir en qué forma adquiere ese ciberespacio, qué sucede en ese ciberespacio. Y eso es muy interesante porque lo que tenemos son visiones muy, muy variadas a nivel nacional. Y todavía también lo que tenemos es que muchos países estamos en el proceso de entender cómo estas cuestiones juegan, digamos, cuál es la posición nacional en el ciberespacio. ¿Qué es lo que yo quiero defender? ¿Cómo lo quiero defender? ¿Quiero un ciberespacio abierto, interoperable, resiliente, pacífico? ¿O quiero un ciberespacio controlado porque estas otras cuestiones de la apertura las veo más bien como una amenaza a mi soberanía y a mi capacidad de control? No es ni una buena o mala, es simplemente lo que quiero decir es, se están proyectando valores, se están proyectando intereses y proyectos, y, digamos, y necesidades en la forma que adquiere el ciberespacio, los estándares técnicos. Podemos tomarlos como algo dado, sin embargo, la realidad es que a veces un estándar se impone y no necesariamente era el mejor a nivel funcional, pero hay ciertos factores, ciertos elementos, muchas veces vinculados a cuestiones políticas, a cuestiones de poder, que han favorecido que un estándar fuera, digamos, el triunfante y fuera el adoptado y, bueno, quede como la nueva norma, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las cuestiones ante las cuales nos enfrentamos como cancillerías, como pensadores de la política exterior. Cómo entender estos impactos y qué espacio tiene cada uno de nuestros países para incidir en qué ámbitos. Una de las cosas que hice en mi trabajo fue analizar 7 estrategias de política exterior digital o de política para el ciberespacio. Cada una tiene sus propias, digamos, denominaciones, no hay una definición universal, pero de alguna manera me parecía interesante ver cómo algunos países ya sistematizaron esta visión de dónde están los intereses, por qué tipo de ciberespacio quiero trabajar. Perdón, me están haciendo una pregunta. No voy a compartir pantalla. Las estrategias que yo analicé son las de Australia, Suiza, Dinamarca, Francia, Estados Unidos, Rusia y China. Creo que no tiene demasiado, no requiere demasiada aclaración porque Estados Unidos, Rusia y China son grandes potencias en todos los aspectos y en materia digital y en materia de visiones muy diferentes de cómo se quiere, cuál es el ciberespacio ideal, ¿no? También me pareció interesante analizar otros países que, si bien no tienen las mismas capacidades, al mismo tiempo tienen una aspiración a incidir a través de la diplomacia, a través de la política exterior, a través de sistematizar una visión en qué tipo de ciberespacio, qué tipo de ecosistema digital les resulta el más afín a su idiosincrasia. Algunos ejemplos: Suiza fue sede de la primera cumbre de la Sociedad de la Información en 2003. Dinamarca fue el primer país que nombró un tech embajador y lo destinó en Silicon Valley, en Shanghai, para, digamos, tratar de manera directa con las grandes empresas, con las grandes plataformas. Francia en 2018 fue sede de la
de la IGF y bueno, y lanzó el Paris Call. Australia tiene una política muy activa en Naciones Unidas en materia de ciberseguridad. Y me parecía interesante analizar estas estrategias y encontrar cuáles son las similitudes y las diferencias, ¿no? Entre todas ellas, lo que he visto es que hay, bueno, este es un tema novedoso. Digo, la estrategia de ciberdiplomacia más antigua es de 2011, o sea, tiene 13 años. Pero todas reconocen el valor, el rol central del ciberespacio y de las cuestiones digitales para la política exterior y para los intereses nacionales. Y realizan un diagnóstico sobre las tendencias y las oportunidades y los desafíos que plantea este ambiente para intereses tradicionales de la política exterior. Voy a poner un ejemplo. Modelo multisectorial de gobernanza de Internet, de ICANN, ¿es un valor a defender o es una amenaza? Y las visiones son variadas. Hay algunos países que consideran que es el mejor modelo posible, que es el único posible, y otros países que lo ven como una amenaza a su capacidad soberana de controlar lo que sucede en un espacio que cada vez tiene más impacto en la vida, en la economía, en la seguridad, en la estabilidad política de los estados. Otra de las características que todas estas estrategias de ciberdiplomacia tienen es el reconocimiento de la importancia del trabajo interministerial e interdisciplinario. Aquí creo que una de las, digamos, de las cuestiones que resultan más desafiantes de abordar el ciberespacio como un objeto para la política exterior es el reconocimiento de que buena parte de la gobernanza del ciberespacio, de lo que sucede por acción o omisión, de la forma que tiene ese ecosistema digital, de las dinámicas que se dan, están determinadas por una multiplicidad de actores que no son los estados, que son privados en muchos casos, y la mayor parte, diría, los dueños de las infraestructuras, quienes diseñan los códigos, quienes manejan los recursos, quienes tienen los cables submarinos, los data centers, todas estas cuestiones están en manos de privados, y entonces el Estado es sumamente afectado por lo que sucede en este ecosistema, pero no puede, no le resulta fácil ni tan directo incidir o digamos, alterar esas dinámicas. Tiene que entrar en un ejercicio de negociación, de primero entender y tener esta capacidad, como digo, interdisciplinaria para abordar la complejidad del fenómeno, pero después también, y ahí viene un poco el tema de la diplomacia, utilizar distintas estrategias para negociar entre estados, con las plataformas, con los técnicos, con las distintas organizaciones que tienen un impacto directo sobre la dinámica, sobre los estándares en el ciberespacio. Otra de las cuestiones que se han visto, que vemos en estas estrategias, es que son documentos programáticos. Lo que implica que desarrollan, como decimos, recomendaciones de acción. Muchas veces establecen grupos de trabajo interministeriales o establecen un área específica dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores o en otro ministerio, pero
digamos, tienen un reflejo institucional porque no basta con un documento, la realidad del ciberespacio es muy cambiante, evoluciona, es muy compleja y requiere un seguimiento permanente y una adecuación permanente. En esta época, esta investigación es 2021, los grandes temas que aparecían en la mayor parte de estas estrategias eran ciberseguridad y gobernanza de Internet, como grandes cuestiones recurrentes. Hoy en día, la inteligencia artificial es, digamos, si las volvieran a escribir, estoy altamente segura de que sería el protagonista, ¿no? Ha sido objeto de discusión en la cumbre del G7 recientemente. Y en el escenario internacional, los foros que preceden a toda esta revolución digital han ido adoptando cada vez más esta temática, porque están atravesados por ella, sea en la OMC, sea en las Naciones Unidas, en los ámbitos donde se discute paz y seguridad, sea en las organizaciones donde se discuten derechos humanos. Esta es una manera, digamos, las organizaciones tradicionales han sido permeadas por esta temática, están atravesadas y cada vez más están tratando de adecuar sus modalidades para poder desarrollar respuestas, desarrollar normas, desarrollar regímenes que permitan compatibilizar todo lo novedoso que trae la revolución digital con la preservación y la defensa de cuestiones que nos interesan de manera permanente a los Estados-nación, como, nuevamente, la seguridad, los derechos humanos, la privacidad. Y en paralelo a este fenómeno de permear, de que lo digital permea organizaciones tradicionales, tenemos lo que son las nuevas organizaciones. Ya no son tan nuevas, pero de alguna manera son nuevas para la política exterior. Pensar que en las cancillerías haya un área dedicada a seguir las discusiones en ICANN es algo novedoso. Hay cancillerías o hay, digamos, todavía muchas personas que no conocen de manera profunda esta organización, el rol importantísimo que tiene en la gobernanza de Internet. Pensemos en el Internet Engineering Task Force, donde también se desarrollan estándares y la modalidad de participación es sumamente diferente a las modalidades tradicionales de la diplomacia de Naciones Unidas, un país, un voto. Son dinámicas muy nuevas, y lo que sucede es que durante un tiempo la política exterior en general no pudo reconocer que estas organizaciones tenían un impacto en cuestiones que afectaban a los intereses nacionales. Y estamos en ese proceso de aprendizaje. Estamos en ese proceso de aprendizaje de ver cómo impactan, de entender que no son neutras. Básicamente creo que ese es el punto principal. La tecnología no es ni buena ni mala, pero sus impactos no son neutros. Hay impactos económicos, sociales y políticos de un cierto modelo tecnológico y de otro también. Estamos hablando de si Internet tiene que ser abierta, interoperable. El modelo tradicional de Internet, el modelo de Internet Society, donde cualquier nodo en cualquier parte del planeta se puede comunicar con otro y tenemos un esquema donde no hay favoritos permanentes, la innovación
es lo que cuenta, un sistema totalmente interoperable. Bueno, la realidad es que esa es un modelo y seguramente tiene mucho que ver con el surgimiento de Internet, pero hoy en día vemos que esta realidad evolucionó y que hay, o bien por efecto de plataformas, de empresas, o también por efecto de algunas políticas nacionales, cada vez más tenemos una situación de lo que se llaman walled gardens, eh, jardines cercados, y en ciertos países no puedo acceder a ciertos servicios, o no puedo acceder a ciertas páginas web, a ciertos sitios web o a ciertas aplicaciones. Entonces, volvemos a decir, ¿tenemos que seguir tomando Internet como algo dado, el ciberespacio como algo dado, o tenemos que problematizarlo y entender que, que es objeto de gobernanza, que es un objeto de gobernanza y que tenemos que ver y de poder identificar cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos defender y obviamente las estrategias para hacerlo. A los países les resulta muy habitual trabajar en el modelo multilateral de Naciones Unidas, y es un modelo que ha funcionado, bueno, durante 70 años, con sus ventajas y desventajas. Les da a todos los países una voz y un voto, independientemente de su tamaño, de sus capacidades, digamos, de poder duro, pero tal vez a veces deja afuera o no tiene la misma receptividad para otros actores, como estábamos diciendo, que tienen una incidencia muy fuerte en la configuración de nuestro ciberespacio, ¿no? El sector privado. En estos ámbitos, en el ámbito de Naciones Unidas, hay algunos procesos interesantes que se han dado, les diría, en los últimos 20 años, donde estos temas que todavía a veces resultan difíciles y oscuros para el que no tiene el conocimiento técnico, se van abriendo paso en la agenda internacional. Y, por ejemplo, una cuestión como es la ciberseguridad, el comportamiento responsable del Estado en el ciberespacio, si se aplica o no el derecho internacional en el ciberespacio. Estas cuestiones se empezaron a discutir en la década del 2000, en el ámbito de la Asamblea General de Naciones Unidas, en un grupo muy chiquitito, que era un grupo de expertos, y paulatinamente se fue democratizando la discusión, de alguna manera. Y esto llegó a un proceso que inició en 2019, en el cual la discusión ya no era entre un pequeño grupo de expertos de 5 países o de 8 países, y a puertas cerradas, y donde si no había un acuerdo no se decía nada, ni siquiera se decía qué era lo que se había discutido, sino que se formó un grupo de trabajo de composición abierta, es decir, un grupo abierto a todos los miembros de Naciones Unidas, en la cual los países pudieron, los que ya tenían expertise, compartir sus visiones, y los que no tenían expertise empezar a entender que esto se estaba discutiendo, que había un objeto de discusión. Y esto yo creo que es muy valioso para países medios, para países como muchos de nuestros países en América Latina, porque creo que el mayor riesgo que tenemos es no darnos cuenta de no advertir esta posibilidad de incidir en la gobernanza del ciberespacio. Primero, no advertirlo como un objeto de la política exterior. Ese es un riesgo, porque cuando uno no es consciente de que algo lo está afectando y de que tendría que, de alguna manera, por lo menos entender cómo está siendo afectado por eso, menos aún puede incidir o puede responder. Lo toma como un hecho dado. Sin embargo,
como les decía, es un objeto de gobernanza y hay países que tienen muy claro qué tipo de ciberespacio quieren y trabajan en todos los ámbitos para, para promover esa visión del ciberespacio. Entonces es interesante, es importante que los países medios podamos ir identificando nuestros intereses, cómo plasmamos nuestra idiosincrasia como países en esa visión del ciberespacio. Y cómo nos vinculamos entre nosotros y muchas veces podemos trabajar juntos, colaborar, cooperar, crear capacidades. Todo este advenimiento de la agenda digital en Naciones Unidas va permitiendo oportunidades de creación de capacidades para países medios o chicos que de vuelta estaban como de alguna manera no viendo esta agenda. Entonces eso me parece que es muy interesante, que es una de las principales conclusiones que yo saco de este escenario complejo y dinámico, pero que más allá de la complejidad que tiene, eso no nos exime de la responsabilidad de asumirlo como un campo de la política exterior, asumirlo como un objeto de gobernanza. Bueno, estas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes. Así como novedad, tal vez les puedo compartir, Estados Unidos acaba de lanzar su nueva estrategia de política exterior para el ciberespacio, la lanzó en mayo de este año, y la verdad que es muy interesante porque primero presenta un concepto novedoso que se llama, que lo titulan Digital Solidarity, solidaridad digital, donde justamente hace mucho énfasis en este tema de la creación de capacidad, de trabajar cooperativamente con otros estados para que también puedan ir avanzando en esta identificación de sus intereses, y siempre de acuerdo a un set de valores, ¿no? Un set de valores de respeto de derechos, de Internet abierta, interoperable, resiliente y pacífica, que Internet no sea un campo de batalla. Pero también me parece muy interesante que reconoce que la ciberseguridad, de alguna manera, y estos objetivos, no se pueden perseguir sino mediante una concepción integral de la gobernanza de Internet y del ciberespacio, que incluye desde el hardware, desde los cables submarinos, los cables terrestres, hasta los estándares, los protocolos, el software, las cadenas de suministro, todo este amplio espectro que va desde lo inmaterial hasta lo más físico y material, debe ser objeto de nuestra visión de política exterior. Bueno, ya con esto no lo quiero hacer más largo, creo que ya les di un pantallazo general de un poco de las reflexiones que han surgido a través de este trabajo. Y bueno, estoy abierta a preguntas, comentarios. Espero no haber sido muy desordenada en mi explicación, Para nada, Lana, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Nos das una visión, yo creo, bastante completa sobre la situación y sobre los principales actores que han desarrollado o que son pioneros en la materia. Le cedo la palabra a Patricia, porque tiene algunas preguntas para ti y después tendremos algunas preguntas del público también. Sí, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, y Alana, me encantó. Podríamos haber seguido hablando para lo que a mí respecta, pero a mí me quedaron algunas cosas que me parece importante. Casi te diría que vos ya las dijiste o diste muchas claves en tu exposición, pero me gustaría que quisieras como un breve resumen y si vos querés te voy a disparar 3 preguntas para que contestes
en poco tiempo, porque tenemos unas preguntas muy interesantes, las estuve mirando recién, unas preguntas del público que me gustaría que también le dieras respuesta, ¿no? Yo, a ver, si vos tuvieras que hacer un resumen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos elementos que hacen que se comprenda acertadamente, digamos, en forma adecuada, cómo se relacionan los intereses nacionales, que en definitiva, como dijiste vos, es el centro, ¿no es cierto?, de todo esto, en el ciberespacio, ¿no? Con este advenimiento de esta era digital en donde existimos también, aparte en el espacio físico, también el ciberespacio, ¿no? Y también focalizado bastante en nuestra región, si podés, en nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, porque es importante tener una política exterior para el ciberespacio, ¿no? Vos nombraste que habías analizado varias estrategias, ninguna es de la América Latina. Ninguna es de América Latina y el Caribe. Bueno, ¿por qué si no la tenemos deberíamos tenerla? Y después una reflexión muy breve para los que estén estudiando ahora la carrera diplomática y les guste el tema del ciberespacio o por qué deberían saber del ciberespacio. Eso es lo último. Dale, Alana, y después ya Liliana sigue con las preguntas del público. Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, a ver, voy primero con el tema de los elementos necesarios para poder identificar los intereses nacionales en el ciberespacio. Y creo que acá yo diría lo más importante es el trabajo interdisciplinario. Yo creo que acá lo que necesitamos es técnicos y diplomáticos, técnicos y policy makers, estar muy unidos y entender las implicancias de ambos mundos. Porque, de vuelta, decíamos, lo técnico, una tecnología no es ni buena ni mala, pero tiene impactos. Entonces, a veces un programador, un técnico está desarrollando una tecnología y no es totalmente consciente del impacto social, económico, etcétera, que puede tener. Obviamente no, con esto no quiero decir que hay que dejar de innovar o que hay que, no, pero a lo que voy es cómo, y lo mismo también pasa a veces, una regulación estatal o una falta de regulación estatal puede también tener una consecuencia sobre el impacto de una tecnología. Entonces, yo creo que el gran desafío es lo que yo intenté transitar y lo que sigo intentando transitar, es cómo acercar el pensamiento diplomático, el pensamiento eh, de la política exterior a las lógicas que subyacen y que digamos, que gobiernan lo digital, ¿sí? Yo personalmente es un camino que está interrumpido, pero en su momento empecé a estudiar un poquito de programación, solamente, no porque fuera a programar nada, pero por lo menos para decir, ya sé que es un algoritmo, ya lo vi en movimiento. Eh, y si yo tuviera que diseñar digamos, una formación para diplomáticos hoy en día, yo les incluiría fundamentos de programación, incluiría algo de data science, porque la realidad es que el mundo está cada vez más, digamos, el pensamiento, hasta en nuestro lenguaje cotidiano, utilizamos términos que vienen del mundo informático. Y antes no era tan habitual. Hoy en día uno dice, es la primera iteración, la segunda iteración. Yo la primera vez que escuché la palabra iteración fue cuando estaba estudiando programación y el bucle y esto y lo otro. Pero a lo que voy, no quiero hablar demasiado en clave, pero es que necesitamos unir estos dos mundos porque la realidad es que están muy unidos. Y lo que necesitamos es poner las capacidades de todas las disciplinas al servicio de entender esta unión y de poder de esa manera tener una incidencia más efectiva. Y en el caso de la política exterior, tener una identificación más clara de cómo impactan y cómo yo quiero que, digamos, hacia dónde quiero ir con una determinada política. Esa es una, bueno, no sé si
si se entendió, pero de alguna manera esto, yo creo que lo más importante es el trabajo interdisciplinario y también obviamente el trabajo interministerial, ¿no? O sea, no es siempre, nosotros lo vemos muchísimo en la Cancillería, nosotros estamos constantemente necesitando trabajar con nuestras contrapartes en otros ministerios, porque la política exterior está al servicio de los intereses nacionales y al servicio de las necesidades, y estas necesidades muchas veces las conocen quienes están implementando, sea en salud, sea en ciber, sea en ambiente. O sea, necesitamos siempre este input y esta retroalimentación entre lo doméstico y lo internacional. Cómo lo internacional impacta lo doméstico y cómo desde lo doméstico queremos impactar lo internacional, porque a su vez eso internacional después vuelve hacia lo doméstico. Eso con relación a la primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, ¿por qué es tan importante que los países de América Latina desarrollemos, trabajemos en esto, por más que sea difícil y que nos resulte a veces un poco oscuro, o todavía opaco, más que oscuro? Porque un poco lo que decíamos, estos regímenes internacionales, esta conformación de la gobernanza del ciberespacio está en evolución, y todavía estamos en una etapa relativamente reciente. Entonces, si nosotros en este momento podemos insertarnos en esas discusiones es más probable que podamos tener un impacto y que, digamos, algún tipo de, y que ese régimen que está en formación o en transformación tenga de alguna manera reflejados nuestros valores e intereses, por lo menos tener claro eso. Y es una etapa todavía relativamente fundacional. Es muy dinámico, es muy acelerado el cambio, pero todavía hay espacio. Tal vez más adelante, si uno, digamos, ignora esto, tal vez más adelante sea más difícil generar cambios o incidir. Tal vez estén más cristalizados los regímenes. Entonces, eso es una de las cuestiones que me parecen importantes. Y además, porque como decíamos, esta agenda se inserta en organizaciones tradicionales, en muchísimas organizaciones, en la OEA, en las Naciones Unidas, y con todas las limitaciones que tiene muchas veces las organizaciones internacionales, al mismo tiempo también hay un impacto y yo por lo menos soy una convencida de que vale la pena trabajar en estos ámbitos. Entonces, creo que ahí somos países que tenemos voces, tenemos votos, tenemos la posibilidad de generar propuestas y hacer valer la visión que queremos tener, que tenemos sobre qué tipo de ciberespacio creemos que es el mejor, de acuerdo a nuestros objetivos de desarrollo. Y finalmente, bueno, creo que ya lo dije un poquito al principio, pero con este tema de que me planteabas de alguien que le gusta la diplomacia y que le gusta el ciberespacio. Yo creo que son los temas no solo del futuro, sino del presente. Lo que nos pasa es que todavía nos cuesta entenderlo muchas veces, porque, sobre todo en la formación de los diplomáticos, estas cosas estas disciplinas y estas realidades no necesariamente están incorporadas, como a mi entender sería ideal. Pero yo creo que hay que tratar de eso, de unir los dos mundos, de unir el mundo técnico con el mundo de la diplomacia, porque además la diplomacia tiene la virtud, obviamente lo digo porque tengo mi corazón en la diplomacia también, de buscar la resolución pacífica de los conflictos, de buscar una negociación, de buscar entender los diversos intereses, entender las diversas visiones y los motivos que generan esas diversas visiones. Entonces, es buscar el punto en común. Y en el ciberespacio necesitamos esto, es bastante parecido a lo que pasa con nuestra atmósfera. Se pueden poner, y como le decíamos, hay tendencia y movimientos hacia sectorizar el ciberespacio de alguna manera, pero la realidad es que hoy en día lo que pasa, digamos, un ciberdelito, como sabemos, hay un ciberdelito,
el origen puede estar en cualquier parte del mundo, digamos, el modo en que se implementa, en que ese ciberdelito puede tener vinculaciones con muchísimas jurisdicciones. Entonces, más todavía necesitamos digamos, la cooperación internacional, el concierto internacional para poder abordar estas problemáticas. Muchas gracias, Alana. La verdad que muy buena, muy buena, muy iluminadora tu presentación y tus palabras. No sé, Liliana, si querés aprovechar estos minutos que nos quedan para Claro. presentar las preguntas que son muchas ahora, son como Sí, 7. sí, es lo que estoy viendo. Muchas gracias, Alana. Tenemos varias preguntas, es difícil saber con cuál empezar. A ver, aquí tenemos una. ¿Cómo visualizas el concepto de soberanía digital, considerando que el Internet no tiene fronteras? Los datos también nos dicen si los datos de los estados deberían estar siempre bajo su jurisdicción. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es una pregunta excelente que refleja un poco todo este tema de la gran complejidad que tienen estas cuestiones, esta agenda. Em, es, es sumamente delicado porque uno, digamos, pretender la total autonomía y la total independencia es casi como decir, bueno, el Internet va a ser un Internet nacional. Entonces, eso tiene ventajas, pero también puede tener desventajas. Voy a poner el ejemplo de la Argentina, por ejemplo, donde tenemos un sector de economía basada en conocimiento muy fuerte, que realmente tiene mucho que ver con nuestro modelo de desarrollo como país. Una Internet que no sea interoperable, ¿sería beneficioso para nuestro desarrollo o no? Entonces es muy delicado. Yo creo que ahí está mucho el tema de esto, que los estados asumamos estos desafíos y trabajemos juntos. Y esto, bueno, hay algunos ámbitos en los que se está dando. Digamos, de lo que a mí me tocó ver, cuando yo dejé de trabajar en la dirección de asuntos digitales, estábamos en proceso de negociación de un segundo protocolo a la Convención de Budapest sobre evidencia digital, que finalmente se abrió la firma en mayo de 2022 y ya ha sido firmada por varios países. Bueno, son mecanismos para defender lo que el Estado tiene que defender sin poner en juego al mismo tiempo todas las otras cuestiones que nos ha traído, digamos, que son benéficas, que son beneficiosas para los países y para los individuos de la libertad en Internet. Entonces, es este gran balance. Es algo que realmente es esta cuestión de ver la soberanía desde otro lugar que no es una soberanía mucho más compleja, donde nos reconocemos atravesados por dinámicas constantemente, y la solución no es cerrarnos, sino la solución es desarrollar mecanismos eficaces, es muy difícil, pero tenemos que seguir hacia ese lado, para poder defender lo que tenemos que defender sin negar, o sea, sin excluirnos de ese sistema. Ese es un poco mi pensamiento. Repito de vuelta, todas estas son reflexiones absolutamente personales que devienen de un poco de experiencia y un poco de, bueno, de lo que el tema me genera, pero no estoy reflejando ninguna posición ni nacional ni de la Cancillería. Quiero dejarlo bien en claro porque, bueno, siempre son cosas importantes. Ay, no te escucho. Ahí está. Perdón, estaba en silencio. Sí, creo esto responde, Alana, muchas gracias. A varias inquietudes donde preguntan directamente si recomiendas que el ciberespacio deba ser abierto o cerrado. O sea, yo creo que lo acabas de responder. También mencionan, en su opinión, ¿cuáles son las necesidades de redes de confianza en la región en temas de ciberseguridad? Si consideras que existen algunos ejemplos que ya sean exitosas y cuáles son los principales retos que tengan. Sí, bueno, creo esa es una excelente pregunta. Yo creo que es eso, que el camino para los países de América Latina es trabajar juntos, porque tenemos muchas similitudes. Digamos, creo que tenemos
tenemos muchas cosas que a veces no nos damos cuenta, pero somos una región de paz. Y eso hoy en día pesa muchísimo en todos los ámbitos. Realmente no tenemos grandes conflictos, bueno, tenemos partidos de fútbol y alguna que otra cosa, lo digo en broma, pero quiero decir, no tenemos grandes conflictos ni étnicos, ni religiosos, ni... Tenemos una idiosincrasia bastante común, tenemos valores bastante comunes. Nuestros países, más allá de los gobiernos y, digamos, de distintas orientaciones, tenemos mucho para trabajar y compartir. Y es lo que yo creo que nos va a dar una mayor capacidad de incidencia frente a otros grandes actores. Entonces, bueno, yo sé, por ejemplo, una cuestión que me tocó intervenir fue un ejercicio que se hizo en el marco de la OEA, en el cual se hizo una reflexión sobre cuáles podían ser, digamos, las visiones de los estados sobre la aplicación del derecho internacional en el ciberespacio. Si se aplica, si no se aplica, si es necesario tener un acuerdo, un nuevo acuerdo, digamos, un nuevo texto, o si aplicamos los grandes principios del derecho internacional. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo esto baja a la realidad? Si se aplica el derecho internacional humanitario en operaciones cibernéticas. Hay una infinidad de preguntas que son relevantes, y a veces por lo menos empezar a compartir qué es lo que entendemos y qué es lo que no entendemos, porque de vuelta muchas veces todavía no terminamos de entender, no terminamos de visualizar eso. Pero no importa, creo que poner en común estos interrogantes, estas primeras reflexiones, ayuda, porque de vuelta, yo creo que como región tenemos muchísimo potencial para trabajar en conjunto. Somos países democráticos, somos países que defendemos los derechos humanos, somos países que defendemos la libertad, somos países que, digamos, que tenemos una agenda importante de desarrollo económico, que está muy vinculada a interactuar con el mundo, digamos, no somos autosuficientes, grandes países, o sea, países que tenemos miles de millones de habitantes y decimos, bueno, con nuestro mercado interno estamos. Tenemos muchas cosas en las cuales tenemos intereses confluyentes. Entonces yo creo que ese es el punto, trabajar sobre esos intereses confluyentes y sobre esa comprensión dinámica y progresiva de cómo el ciberespacio hoy nos afecta y qué capacidad de incidencia queremos tener sobre ese ecosistema digital y sobre esas tecnologías. Muy bien, Alana, muchas gracias. Mencionan también, bueno, mencionaste durante tu ponencia sobre un grupo especializado formado en la ONU. Nos preguntan si puedes dar más detalles, si existe el nombre o el número de integrantes. Sí, bueno, a ver, el primer grupo se formó en 2001, se llamaba Grupo de Expertos sobre el impacto de las tecnologías en la seguridad internacional, las tecnologías de la información en la seguridad internacional. Fue a propuesta de Rusia. Rusia es un país muy interesante porque si bien es, digamos, señalado por muchos países, principalmente Estados Unidos, como un actor que plantea amenazas en el ciberespacio, al mismo tiempo Rusia se ha encargado de llevar a las Naciones Unidas estos temas. Y lo ha hecho en ese momento, que al principio generó cierta resistencia, después se creó este grupo. Este grupo se reunió en 5 ocasiones, o en seis ocasiones, y en el seno de la Asamblea General también Rusia propuso que en vez de ser un grupo de expertos pequeño y limitado, que se elegían por región, 1 o 2 representantes, Argentina participó una vez, Brasil participó varias veces, Colombia participó algunas veces también, pero bueno, no dejaba de ser algo muy limitado. Rusia propuso la creación de un grupo de composición abierta que trabajó por primera vez entre 2019 y 2021. Y lo interesante es que además se terminó en pandemia el trabajo, quiero decir en pandemia porque las negociaciones en Naciones Unidas eran a través de, no era Zoom, pero digamos, era otra plataforma, y se elaboró el primer documento con recomendaciones sobre
qué implica el comportamiento responsable del Estado en el ciberespacio y una serie de cuestiones. Y fue la primera vez que eso fue producto de una discusión abierta a todos los países de Naciones Unidas. Y también observadores, o sea, observadores de sociedad civil, observadores del sector privado, etc. Yo, vamos, todas estas cuestiones las puedo, si ustedes quieren, yo les puedo compartir el trabajo y ahí está todo detallado con sus nombres De hecho, técnicos, que va a esa permitir era la que... última pregunta, ¿en dónde podrían tener acceso a este estudio? Sí, yo se los comparto sin problemas, encantada. Y bueno, nada, contenta si sirve de algo para seguir despertando interés y Por supuesto pasión por este tema. que sí, Alana. Yo creo que ya no tenemos tiempo para una última pregunta. Perdón, Eh, ¿cómo sería esta, Liliana? Porque también, antes de cerrar, ¿cómo sería compartir? ¿Te lo mandan a vos y vos se los mandás o se y pone a disposición? ¿Cómo se te lo manda Lana a vos? enviar a mí y yo lo envío ya cuando me den la lista de asistentes. Podría enviarlo a todos los asistentes. Como es un trabajo muy largo, seguramente voy a hacer algo un poquito más corto para que no sea tan, pero sí, yo les comparto, encantada. Hay mucha información en los sitios de Naciones Unidas, que claro, para nosotros son habituales, pero tal vez para técnicos no. Pero es muy interesante, yo creo que es muy interesante para nosotros entender lo técnico y para los técnicos entender cómo se están hablando en ámbitos como Naciones Unidas de cosas que muchas veces ellos eh, generan, ¿no? Ellos han logrado que funcionen y que estén a disposición. Completamente. Esta importancia que mencionas de tener profesionistas que hablen ambos idiomas es relevante, muy relevante en este sector. Y bueno, creo que ya no nos da tiempo para una pregunta más. Solo nos queda agradecerte, Alana. De verdad has dado una ponencia que nos deja una perspectiva bastante completa sobre la ciberdiplomacia, la importancia que tiene para ambos sectores, ciberdiplomacia y ciberseguridad, y cómo la región debería empezar a hablar más sobre estos temas. Em, pues sin más, Patricia, ¿quieres dar algunas palabras finales? No, no, simplemente agradecer a Lana, la verdad que muy buena exposición. No, no me sorprende. Gracias. Y pues muchas gracias a ambas, muchas gracias a todos los asistentes. Es un gusto estar de vuelta en los martes de ciberseguridad en CiberLac. Me queda hacer el comercial que tenemos nuestro próximo martes de ciberseguridad en septiembre 17, así que les estaremos haciendo llegar la invitación próximamente. Muchas gracias, Alana, nuevamente, Patricia, qué gusto. Muchísimas gracias, les agradezco a todos y bueno, y a todas y voy a seguir los martes de ciberseguridad ahora que ya estoy más entrada. Gracias, Liliana. Gracias.